Hola, hola, empezamos la clase, entonces vamos a hacer un repaso del tiempo futuro. El tiempo futuro en inglés. La vez pasada hemos repasado acerca de el pasado simple. Ahora haremos tiempo futuro. Muy bien, vamos a poner así, tiempo futuro en inglés. Bien, entonces tenemos que decir lo siguiente. Para poder formar futuro, a ver, voy a escribir así, para poder formar futuro, tenemos que usar dos auxiliares. ¿Ya? De ahí partimos. Para poder formar futuro tenemos que usar dos auxiliares. El auxiliar will y going to. Entonces, esos son los dos auxiliares. ¿Ya? El auxiliar will y going to. Muy bien. Vamos a hacer conjugación con will. Ejemplo, decimos I will. Y luego cualquier verbo. A ver, mencióname un verbo que te venga a la mente en inglés, un verbo. I will, por ejemplo, el verbo cocinar, tú sabes que es cook, ¿verdad? Cook. Ya, ponemos cook. Entonces, si tú elaboras esa pequeña oración, ahí dice yo cocinaré. ¿Ya? Yo cocinaré, dice ahí. Vamos a poner acá. Yo cocinaré. Y luego decimos, por ejemplo, you cook. Entonces va a ser tú cocinarás. ¿Ya? Y así sucesivamente. Por ejemplo, decimos, he will cook. Entonces será, él cocinará. ¿Ya? Y así todos los pronombres, solamente le agregas el verbo. Cualquier verbo, ¿eh? A ver, usemos otro verbo. Por ejemplo, el verbo trabajar. Pongo, I will work. Entonces, ¿qué dice ahí? Yo trabajaré. Yo trabajaré, dice ahí. ¿Ya? Entonces, en realidad no es complicado esto. Solamente hay que darse cuenta que el verbo, tal como lo conocemos, lo debemos colocar después de will. Por ejemplo, si decimos we will, y ahora coloco el verbo comer. Comer es eat. Entonces, como we es nosotros, pongo nosotros comeremos. ¿Ya? A ver, tú me vas a traducir este de acá. Si decimos, por ejemplo, she es ella. Pongo will y pongo el verbo study. ¿Qué significa she will study? Ella Ella estudia, estudia o estudiará. estudiará. Claro, estudiará. Pero ¿quién? Ella, ¿no es cierto? Falta poner acá ella. Ella estudiará. A ver, vamos a ver este otro. Pongo the boy. The boy es el niño. Pongo will y el verbo jugar, play. Ya, ¿qué dice ahí? The boy will El niño play. El niño, juega play. el niño, El niño juega, no, jugará. jugará. Claro, pues hija, date cuenta que es futuro, Sí, ¿ya? simple futuro. Ya, a ver otro, ¿ah? Decimos, my brother, ¿qué significa? Hermano. Mi hermano, ¿no? Ya, Sí. will, y ahora ponemos el verbo, por ejemplo, manejar, drive, manejar, conducir. A car es un carro.
Ya, entonces, ¿qué dice ahí? Mi hermano, Manejará un carro. correcto, muy bien. Mi hermano manejará un carro o un auto. Así nomás es el will, ¿ya? Ahora bien, vamos a emplear ahora el otro auxiliar que hemos dicho, ¿ya? El otro auxiliar es going to. Hemos dicho que son dos auxiliares, ¿ya? Entonces, primero estamos colocando, acá abajo vamos a poner el uso de will, ¿ya? Y lo vamos a poner como un subtema, ¿ya? El uso de will, aquí hemos puesto ejemplos, y ahora vamos a poner el uso de going to, el otro auxiliar para hacer futuro, ¿ya? Bien, entonces ahora entramos a ver acá esto. Cuando se usa futuro con going to, cuando se usa este auxiliar, se emplea el verbo to be. Ya. O sea, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, am, is y are. Esas tres formas de futuro, ¿ya? Bien, cuando se usa este auxiliar going to, ojo. Bien, entonces, si yo digo I am, ahí está el to be am, ¿no es cierto? I am, ahora coloco going to. Y el verbo, así como hicimos en antes, acá, mira, así como pusimos acá el verbo, ¿no? Primero hemos colocado will, luego cook, y dice I will cook, yo cocinaré. Acá me faltó colocar el will, mira. I will cook, o perdón, you will, en este caso es you, es tú. You will cook, tú cocinarás. He will cook, él cocinará. Ahora cambiamos de verbo, work, significa trabajar. I will work, yo trabajaré. Luego dice acá, we will eat, nosotros comeremos, porque eat es el verbo comer, ¿ya? Entonces voy a colocarle color rojito a todos los verbos que estamos empleando. En primer lugar hemos empleado cook, ¿ya? Para que puedan distinguir, acá también hemos usado cook, acá también hemos empleado el verbo cook, que es cocinar. Luego hemos utilizado work, que es trabajar. Luego eat, que es comer. Y luego study, que es estudiar. Luego hemos utilizado play, que es jugar, ¿ya? Y acá drive, que es manejar, conducir. Bien, entonces, repetimos. Como dice acá arriba, esta tarde estamos viendo el tiempo futuro en inglés. Para poder formar el futuro, tenemos que usar dos auxiliares. El auxiliar will y going to. El auxiliar will y going to. Estos son los dos auxiliares, ¿ya? Entonces, ya hemos utilizado acá el will. ¿Cuál es su forma de proceder? Se coloca will después del pronombre y luego el verbo. I will cook, yo cocinaré. You will cook, tú cocinarás. He will cook, él cocinará. Ahora cambiamos de verbo, work, trabajar. I will work, yo trabajaré. Cambiamos de verbo, comer, eat. We will eat, nosotros comeremos. She will study, ella es she, ¿no es cierto? Study, estudiar, ella estudiará. Ahora decimos acá, the boy will play, play es jugar.
el niño jugará. Y finalmente, con will empleamos drive, que es conducir, y así cualquier verbo yo puedo colocar acá. My brother will drive a car. Mi hermano manejará un auto. Pero ahora pasamos al uso de going to. Cuando se usa este auxiliar, el going to, estamos hablando, se emplea el verbo to be. Am, is, are. Esos tres. Ya, entonces hacemos la oración. ¿Ya? Hacemos la oración. I am going to. Y ahora a continuación, ¿qué va? El verbo. ¿Qué verbo vamos a colocar? Cocinar de nuevo, ¿ya? Cook. Listo. ¿Qué dice ahí? Yo voy a cocinar, dice ahí. Yo voy a cocinar. ¿Ah? ¿Qué le parece? Ahora ponemos you. You trabaja con el verbo to be are. Y luego va going to. Y vamos a poner el verbo trabajar, work. Entonces, ahí dice, por lo tanto, tú vas a trabajar. ¿No? ¿Qué les parece? Entonces, miren, chicas, mientras que el will es comeré, viviré, estudiaré, viajaré, con el going to es voy a comer, voy a estudiar, voy a jugar, tú vas a, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, colocamos otro ejemplo. ¿Ah? Con él, he trabaja con is. Ahora ponemos el going to. He's going to study, estudiar. Entonces, a ver, les pregunto, ¿ya se dieron cuenta qué significa? Él va a estudiar. Él va a estudiar. Ahí dice eso. He's going to study. Él va a estudiar. ¿Ya? Ahora, vamos a ella. She trabaja con is. Luego el going to. She's going to... A ver, ella va a escribir. El verbo escribir es write. ¿Qué va a escribir? Una carta. A letter. Entonces, ¿qué dice ahí? Ella va a escribir una carta. Ella va a escribir una carta. Ya está. Ahora, decimos nosotros. We. We va a usar are. Going to. Acá me faltó la G de gato. Acá. Ya, ahora sí. We are going to. A ver. Viajar. Ponemos travel. Ese es el verbo viajar. Travel. We are going to travel. Entonces, ¿qué dice ahí? Nosotros vamos a viajar. ¿Ah? Ahora decimos ustedes. También se usa you. Are. Luego going to. A ver, ustedes van a jugar. Coloco play. Ya está. Entonces ahí dice, ustedes van a jugar. Ahora decimos ellos o ellas. They va a usar are. Going to. A ver, ellas van a, por ejemplo, a ver un verbo, dormir, sleep. Listo. Entonces, ¿qué dice ahí? Ellos van a dormir. Listo. Así de fácil. Entonces, mire, acá está el verbo cook. Vamos a ponerle rojito el verbo. ¿Ya? Para eso hay que aprenderse los verbos, ¿no? El verbo trabajar, work. El verbo estudiar, study. El verbo escribir, write. El verbo viajar, travel. A ver, un ratito. Travel, ponemos rojito. ¿Ya?
el verbo play, jugar, y el verbo sleep, dormir. Hemos empleado esos verbos, podemos usar muchos más. Entonces, el orden, observe. Primero va el pronombre, luego am, que es el verbo to be, going to y cook, el verbo. Pronombre, el verbo to be, going to y el verbo. Pronombre, verbo to be is, going to y verbo. Pronombre ella, she, is, verbo to be, going to, verbo right. Pronombre nosotros, we, verbo to be are, going to, auxiliar, verbo viajar, travel. Entonces, chicas, así es el uso de el futuro en inglés. Para decir, yo jugaré o yo voy a jugar, ¿ya? Entonces, nosotros hablamos de esa manera, no decimos, por ejemplo, de esta forma. Ya, vamos a hacer ejemplos de nuestro idioma. Nosotros decimos, yo viajaré, ¿no es cierto? Yo viajaré mañana. Entonces, eso en inglés será I es yo. Luego will, y el verbo viajar, travel. Y mañana, tomorrow. Listo. Yo viajaré mañana, I will travel tomorrow. Pero si yo digo, yo voy a viajar mañana, entonces ahí voy a poner I am going to y el verbo travel y luego tomorrow. I am going to travel tomorrow. Ahí dice yo voy a viajar mañana. Entonces ahora le pregunto, a ver a Brasni, a Hanampa, ¿qué le parece? ¿Está claro? ¿Ha entendido la explicación que hemos hecho del futuro? He tratado de ser lo más sencillo posible, ¿ah? Sí, profesor. Claro, ¿no? Ya, esto lo estamos grabando, por si acaso, Eveluz, Rosemary, estamos grabando desde un comienzo y estamos haciendo un repaso, ¿ya? Un repaso del verbo to be. Así que, cuando queremos decir, yo jugaré, voy a emplear will. I will play. Pero si digo, yo voy a jugar, tengo que decir, I am going to play. A ver, Brasnia, ¿cómo dirías yo trabajaré? A ver, en inglés. Primero tiene que decir I, que es yo. A ver, repite, por favor. I I will, will, will. Ya, I will, y luego el verbo I will trabajar. work. I will go. Work. Well, I will work. I will. I will work. Ahí está diciendo yo trabajaré. Ajá. Yo cocinaré. ¿Cómo dirías yo cocinaré? I will cook. Cook. I will cook. Yo cocinaré mañana. I will cook tomorrow. Tomorrow. Claro, así nomás. Pero si decimos yo voy a trabajar, ¿cómo será yo voy a trabajar? I am going to I work. am going to. I am going to work. ¿Y cómo será yo voy a cocinar? I am. I am I am going to going to. cook. I am going to cook. Ajá. ¿Cómo será yo voy a dormir? Considerando que dormir es sleep. I am going to sleep. Claro, I am going to sleep. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver, Eveluz. ¿Tú qué dices, Eveluz? ¿Cómo dirás? Yo jugaré. Yo jugaré. I will Te falta el verbo jugar, que es play. play. Play.
I will play. I will play. Entonces tú dices, por ejemplo, I will play football, I will play basketball, Soccer. I will play volleyball, etc. O I will play at a park, ¿ya? Etcétera, ¿no? Entonces, así se hace el futuro. En cambio, con going to, como hemos visto acá, tenemos que emplear el to be. El to be es, tenemos am lo va a usar yo, I am. You va a usar are, you are, y luego going to. Él o ella, he o she, va a usar is. ¿Ya? Pero también acá, en lugar de he, puedo borrar esto y pongo, por ejemplo, el nombre de una persona. Susan is going to study. Entonces acá borro también y le pongo Susan. Sí, Susan, y acá. Susan va a estudiar. O acá donde dice ella, puedo borrar, puedo poner Robert. Robert is going to write a letter. Entonces pongo acá, borro ella y pongo Robert. Robert va a escribir una carta. ¿Ya? Entonces hasta ahí, chicas, ¿cómo la ven? Esta hojita se la voy a mandar a ustedes para que puedan hacer la tareita, que va a estar bien fácil. La tarea va a ser así nada más, mire, ve. Hacer oraciones, ¿ya? Con will y going to. Acá ponemos así. Vamos a poner así. Homework. Ya sabe que homework, para que practique, ¿no? Ya, a ver, decimos, hacer las siguientes oraciones en inglés con los auxiliares will, going to. Going to. Claro. Entonces, número 1. Ponemos, yo voy a comer. ¿Cómo se dice yo voy a comer? I am going to eat. Ya lo haces en inglés. Número 2. Tú trabajarás. Nada más, que facilito. 3. Mi hermano viajará. Viajará a Lima. Mañana. Ojo que para decir a Lima, vas a poner así, to Lima. Ya le doy una pista con eso. To Lima. To Lima es a Lima. Luego decimos, Susan va a estudiar. Susan va a estudiar, ¿ya? Vamos a ponerle de mañana, para que usen esas expresiones. 5. Decimos, Robert va a manejar un auto rojo. Ya sabe que rojo es red, ¿sí o no? A ver, les ayudo con esto. ¿Ver? Pones red car. Ya, red car es auto rojo. 6. Decimos ahora, nosotros comeremos en un restaurante. Entonces, restaurante es simplemente así, ¿no? Restaurante. Así nada más, restaurante. 7. Ellos, a ver, vamos a poner el verbo vivir, ¿ya? Vivirán en Lima. Ya, ¿cuál es el verbo vivir? Live.
Ese es el verbo vivir. ¿Ya? Vamos a poner así. Uy, acá se me comió la I. Ahora sí, la R. Ya, ahí está el verbo, incluso ves, facilito para que puedan darse cuenta. Luego decimos, tú vas a ver, ponemos el verbo cocinar en casa. Cocinar en casa. Ya, una ayudadita. ¿Cómo se dice en casa? At home. At home es en casa. ¿Ya? 9. Decimos, ella va a ir a clase hoy. Ya, ahorita le coloco cómo va a ser eso. Ir, en primer lugar, es el verbo go. ¿Ya? Ese es el verbo ir. ¿Ya? Y luego, a clase es to class. Nada más. A clase es to class. Y el último sería, a ver, decimos mi hermana va a dormir. Mi hermana va a dormir temprano. Bien. Entonces, ¿cómo es dormir? Sleep. Ya ustedes saben, arriba está. Pero mi hermana se dice my sister. ¿Ya? My sister es mi hermana y temprano es early, así. Esta es la palabra temprano que van a utilizar. Listo, y eso sería todo. Entonces voy a procesar la grabación y en este momento voy a cerrar esto, guardo y les envío. Ahorita no se me vayan a ir. ¿Eh? Tiempo futuro 1. En el escritorio lo guardo. Tiempo futuro. Y le mando en este momento. ¿Ya? Entonces, tenemos acá tiempo futuro. A ver, vamos a poner en inglés. Inglés séptimo. Y una vez voy a poner acá, voy a corregir que acá dice sexto. Esto está de la anterior, pero le voy a poner la otra. Ahora sí ya dice séptimo. Muy bien, entonces voy a jalar este de acá. Tiempo futuro. Ya, más bien se van a fijar si ya llegó al WhatsApp del grupo. Tiempo futuro en inglés 1, dice ahí. Muy bien, Sí, ya llegó, entonces teacher. ya llegó, Sí, ya correcto. llegó, profesor. Correcto. Entonces, chicos, nos despedimos para procesar la clase y le envío dentro de un rato la clase. Eso sería Ya, todo. Nos vemos. Goodbye. ya,